Buen día para aquellos países que se están despertando. Dios le bendiga, buen día. A mediodía, en la tardecita, como aquí en Panamá, ya tomando la nochecita. Dios les bendiga grande, poderosamente. Así como nos está bendiciendo a nosotros, enviamos apretado y remetido esa bendición para ustedes. Este es el ministerio de damas y hombres hablando al corazón. Hoy es viernes 24 de abril 2026. Vamos a presentarles antes que el tema. Hoy tenemos enseñanza espiritual. Vamos a ver cuál es nuestra visión y nuestra futura, ¿verdad? Locutora, porque ya ella es asistente, ¿verdad? En las cámaras nos va a decir quiénes somos con nuestra visión. Adelante, Ana Victoria. Buenas tardes, buenas noches. Eh, Visión del grupo de damas y hombres hablando al corazón ministerio. Mujeres y hombres mensajeros de Dios que se desenvuelven en diferentes áreas de trabajo dentro de la sociedad, buscando enseñar con integridad y seriedad el amor de Jesús a otras mujeres y hombres a través de experiencias vividas y que ellos puedan recuperar sus hogares con una vida balanceada, amando a sus esposos y esposas, sus hijos, familia y así dar un buen ejemplo de buenas obras para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. ¿Cuál es el propósito del ministerio? Fomentar el amor, la hermandad y la ayuda entre mujeres y hombres para así lograr una vida en equilibrio, considerando 5 prioridades: amor a Dios, amor a la familia, trabajo, iglesia, ministerio. ¿Cómo deben ser las mensajeras y mensajeros de Dios? Prudentes, cuidadosos de sus casas, generosos, temerosos de Dios, ejemplo de su familia y conocimiento de Dios. Muchas gracias, Ana Victoria. Ministerio de damas y hombres hablando al corazón. Tal por. Como les dije, en esta tarde vamos a tener una enseñanza espiritual. Tiene por título En Cristo eres invencible, a cargo de nuestra líder Gloricel Morales de Lorenzana. Adelante, Gloricel. Gracias, María Luisa. Buenas noches a todos. Eh, Cuando empecé a meditar en el tema, parecía ser un tema sencillo, fácil de expresar, pero me puse a ver lo siguiente. Nosotros estamos siendo entrenados para poder manejar nuestras batallas y nuestras situaciones en el hogar y en todo lo que representa nuestra vida como familia, como sociedad y como parte de un país, ¿verdad? Entonces, una de las cosas más importantes que tenemos que tener como personas que estamos en búsqueda de ese reino del Señor para poder lograr que las cosas siempre estén bajo su autoridad de cada uno de nosotros, necesito conocerlo más, porque el tema dice, en Jesús soy invencible, pero me pongo a pensar, ¿cómo puedo yo ser invencible en Jesús si no sé cómo Jesús me muestra que Él es invencible? Entonces, eso me hizo pensar que muchas veces como personas pedimos cosas al Señor, pero no sabemos cómo lograr manejarlo porque pedimos de una manera en la cual ni siquiera entendemos los atributos de Jesús. Ni siquiera sabemos cómo lograr que yo pueda vencer un obstáculo declarando la palabra y declarando quién es Jesús en mi vida personal. Cuando me puse a ver eso, me di cuenta que David fue un hombre que fue invencible, de acuerdo a la palabra de Dios, porque él fue entrenado por el Señor, provocó en su vida personal situaciones que lo hicieron emerger de un hombre
sin fuerza, sin dones especiales, y el Señor lo fue de alguna manera preparando para que lograra tener una confianza de que en Jesús o en Dios Todopoderoso él podía enfrentar una situación difícil. Entonces, cuando él presenta su situación delante del gigante, porque todos tenemos gigantes. Unos los tienen en algunas áreas distintas a otros, pero todos tenemos que enfrentar en un momento determinado algo que provoque que quedemos estancados, que quedemos paralizados, que no podamos lograr avanzar, porque el miedo, parte de eso, nos limita a poder manejarlo de tal manera que yo pueda ser invencible en Jesucristo. Entonces, David lo fue, porque David dijo, con 5 piedritas, o sea, eso es lo que uno tiene que ver. Yo siempre creo que para mí, en lo personal, siempre me ha impactado el versículo Jeremías 1:19, porque ahí dice, pelearán contigo y no podrán, porque yo voy delante de ti. Entonces, ese versículo para mí ha sido una pieza fundamental en todas las áreas de mi vida porque me permite, hoy, en esta mañana amanecí con una tormenta fuerte, pero aquí estoy de pie, sentada en esta silla, dando de lo que Dios me ha dado, porque eso no puede parar. Yo necesito servirle al Señor que me ha preparado y saber que Él tiene control de todo lo que me rodea a mí. Yo les he dicho, mis adversarios se multiplican y yo lo he entendido, pero yo prosigo a la meta hacia donde Dios me quiere llevar porque he confiado en ese Jesús invencible e imbatible. Esos son los 2 atributos hermosos que yo en esta tarde decidí que iba a desarrollar, pero quiero empezarles primero antes de cómo puedo yo ser invencible, porque David llegó a ser invencible, porque venció a David, perdón, al gigante Goliat. Entonces, yo necesito ganar batallas, yo necesito tener una actitud de guerrera, necesito tener una actitud donde aún en miedo, el Señor me ayude a vencerlo. El Salmo 56:13 dice, el Salmo 56:3 dice, en medio del temor, confío en Jehová. O sea, yo tengo que entender algo. Yo no puedo avanzar en mi vida si no entiendo lo poderoso, grandioso y majestuoso que es Jesucristo para mi vida personal. Siempre que yo tengo que enfrentar este reto en el sentido de cómo decirlo lo mejor posible para que se pueda entender de forma sencilla, me doy cuenta de la grandeza de Dios. Cómo a través de su palabra pudimos entender el martes que nuestra dignidad se puede mejorar con la ayuda de Jesucristo y lograr que en medio de cualquier situación Él nos levante, nos ponga un valor adicional nuevamente en nuestra vida y que no permitamos que nadie nos empuje, nadie nos lastime, porque todos somos en Cristo más que vencedores. Porque Él invencible nos ayuda a nosotros a manejarlo si vamos con Él y Él camina delante de nosotros. Entonces, María Luisa, me gustaría
que me leyeras los sinónimos de invencible y los antónimos. ¿Por qué quiero empezar hoy? Porque no siempre empiezo de la misma manera, pero quiero empezar hoy porque hay que llevar a Jesús como una persona o un ser invencible a lo que puede una persona ser en Cristo, invencible como lo fue David cuando derrotó al gigante. De eso se trata. O cuando Daniel enfrentó a los leones en el foso de los leones, y aunque abrieron la quijada, aunque abrieron la boca, no lo pudieron tragar ni comer, porque él tenía la confianza, porque oraba todos los días a las 3 de la tarde, de forma continua, y siempre había una comunión diaria con el Señor. Y uno tiene que entender, si no hay comunión con el Señor, Él puede oír nuestras súplicas, pero Él quiere ser nuestro Padre y quiere que haya continuidad en la relación con Él. Entonces, por favor, María Luisa, léeme los sinónimos y voy a hacer un comentario y después vamos a los antónimos enseguida. A ver, léeme los sinónimos y yo te mandé con la definición de cada uno porque es importante. A veces es importante, sobre todo cuando uno está en guerras, en batallas y en dificultades, se necesita entender lo que yo voy a hablar. ¿Por qué se necesita entender? Porque conociendo a Jesús, yo puedo tener más impacto, aunque sea una oración sencilla, porque voy al trono de Él. Él levanta sus manos a mi favor y permite que yo pueda ser vencedora. Yo lo puedo hacer también porque yo he entendido en Cristo Jesús, si tú crees en mí, como dice la palabra, yo voy al Padre y tú harás cosas mayores que yo. Yo lo he entendido. Entonces, cuando yo declaro la palabra para ser vencedora, yo estoy clara a quién yo le sirvo y yo estoy clara quién me protege a mí. Entonces, es importante la forma en que ustedes expresen su entendimiento en Jesucristo para que las cosas vayan mejorando, la vida de cada uno de ustedes se vayan desatando las ataduras y haya apertura en la vida de cada uno de ustedes, salir de los cautiverios y de las cárceles que por malas decisiones cada uno de nosotros nos hemos metido en momentos específicos. Entonces, María Luisa, ahora sí, léeme los sinónimos y me vas leyendo cada una de las definiciones que te puse ahí. Sinónimo de invencible, imbatible, que no se puede batir o derrotar. Invulnerable, que no puede ser herido o dañado. Indomable, que no se puede domar o someter. Inexpugnable, que no se puede tomar por lo demás. Generalmente se aplica a fortaleza. Insuperable, que no puede ser superado. Invicto, que nunca ha sido derrotado. Dice que también es a prueba de balas. Los antónimos. Ahora los antónimos. Vamos con los antónimos de invencible. Dice vulnerable, que puede ser herido o vencido. Vencible, que puede ser vencido. Débil, falto de fuerza o resistencia. Indefenso,
que no tiene defensa, susceptible, que puede recibir cambios o daños, frágil, fácil de romper o superar. Cuando podemos ver los sinónimos y antónimos de invencible, ya sabemos que todas esas cualidades las tenía Jesús. Él tenía todo eso en su haber para derrotar a cualquier situación que se le presentara por encima. Entonces yo me puse a meditar mientras que el Señor me llevaba y me hacía el recorrido por todo lo de la palabra, y me puse invencible. ¿Por qué Jesús era invencible? Primero, porque derrotó la muerte y resucitó y dio vida a él mismo y a muchos más. Segundo, él tenía autoridad sobre todo poder que se manifestara en cualquier lugar. Tenía su autoridad sobre enfermedades. Tenía su autoridad sobre fuerzas espirituales. Entonces, cuando yo empecé a ver eso, me encantó mucho invulnerable y me encantó mucho imbatible, porque esa es parte de lo que adolece el ser humano cuando busca conocer a Jesús. Primero, se cree superior a los demás, se cree que es imbatible, que nadie lo puede vencer. Y en la palabra de Dios dice que cuando yo soy débil, más fuerte me pongo, porque Jesús me hace en mi debilidad crecer con autoridad en Él, porque yo le doy su lugar en todo momento. Invencible, porque no hay nada que se le pueda poner por delante y Él nada lo perturba ni nada lo hace perder la situación. Entonces eso me puso a meditar sobre la forma como los hombres teólogos ven la figura de Jesús en el área de invulnerabilidad. Porque Jesús voluntariamente se hizo vulnerable, porque Él vivió el miedo, la tristeza, la pérdida, la traición y hasta la muerte. Entonces Él voluntariamente se hizo vulnerable para poder lograr una de las cosas que uno tiene que recordar, porque la palabra lo dice en un momento determinado, es que cuando Dios creó al hombre, Él a veces se sentía defraudado, porque el hombre, cuando tenía a alguien que tuviera liderazgo delante de otros hombres, el pueblo respondía. Pero cuando el pueblo se sentía sin pastor, la gente entonces quería en un momento determinado hacerlo mal delante de las cosas que tenía que respetar del Señor.
Entonces, por eso el Señor quería conocer realmente cuál era la debilidad del hombre, cuáles eran sus fortalezas para poder entender cómo lograr a través del Espíritu Santo provocar una regeneración en los espíritus de las personas que buscaban cambiar, pero no lo podían hacer porque faltaba el entendimiento de lo que Jesús o Dios mismo o el Espíritu Santo podía hacer por la vida de uno. Y eso es importante. ¿Por qué razón? Porque vuelvo y les digo, si yo no conozco lo que Cristo puede hacer por mí en lo natural y lo sobrenatural, estoy perdida. ¿Por qué estoy perdida? Porque yo necesito creer y confiar en aquello que yo puedo visualizar a través de mis sentidos. Y los atributos de Jesús forman parte de aquello que me puede ayudar a mí como ser humano a cambiar mis actitudes y que esas actitudes provoquen que yo sea más fuerte, más saludable, más con entereza, más con carácter, más con dominio propio, más con templanza, porque el Señor a través del Espíritu Santo va renovando mi espíritu de tal manera en que yo puedo lograr obtener eso y mucho más. Entonces, pensando en que Jesús se había puesto vulnerable, voluntariamente me puse a pensar, ¿cómo puedo yo lograr hacerle entender a las personas que van a oír este tema que a veces es mejor ser débil que querer ser fuerte cuando no entendemos la debilidad que Dios quiere que venzamos en un momento determinado? Entonces eso me llevó a entender que Jesús había sido desafiante ante el arresto y aunque no lo mataran. Me fui a la palabra de Dios y entonces busqué Lucas 4, te dije, ¿verdad, María Luisa? María Luisa. Así es, así es. Lucas 4, pero contéstame porque si no pienso que te has ido. Lucas 4 del 28 al 30, te dije, ¿verdad? Aquí es donde querían matar a Jesús porque en la sinagoga quedaron llenos de ira por la actitud desafiante de Jesús. Entonces lo querían matar. De aquí es donde uno tiene que entender lo invencible que él era y que nadie podía hacerle nada a nadie mientras que el tiempo de Dios no se cumpliera. Y eso yo lo tengo que aprender a experimentar dentro de mi ser interior, sostener dentro de mi ser interior para entender que con Cristo soy más que vencedora, porque Él pagó el precio por mí y me da la oportunidad en lo invencible que es Él, que yo pueda obtener parte de ese beneficio en mi vida personal y ganar las batallas que tengo que ganar en el nombre de Jesús. Entonces, léeme por favor Lucas 4 del 28 al 30. Dice así la versión Reina Valera 1960. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tentación de Jesús. Versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira
y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Lo querían matar. Dale, Cadia, por favor. Nueva versión internacional. Lucas 4, 28 a 30 rechazan a Jesús en Nazaret. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Amén. Entonces ya vemos ahí que él sabía lo que él portaba. Aquí hemos visto portador de la gloria de Dios. Él sabía quién era. Tú te has puesto a preguntar en tu entendimiento y en tu conocimiento que vas adquiriendo con Jesús. ¿En dónde estás parada? ¿En dónde estás parado? ¿Qué has logrado vencer con el conocimiento de quién es Cristo en tu vida personal? Porque no es aprender la palabra, y yo siempre se los digo, como letras muertas. Eso no es el éxito. El éxito es que yo entienda qué Cristo hace por mí y qué me permite Él hacer a mí con su presencia en mi vida personal. No es lo mismo. Entonces, por eso que muchas veces el guerrero se cansa, el hombre y la mujer de Dios se cansan, porque todo lo buscan de tal manera en lo natural y no en lo sobrenatural que Dios puede hacer. Yo siempre le digo a las personas, no es como tú piensas, es como Cristo quiere que las cosas se hagan y tú las vas a hacer porque Él permite que las hagas. Y así yo soy invencible, porque una de las cosas que dijo David en el momento, él sabía quién lo había hecho ganar sobre leones, sobre osos. Él sabía quién lo había puesto a vencer. Él tenía claro esa situación, que no era hombre, que no era nadie físico, sino lo que Jesús podía hacer a través de un hombre o una mujer ungidos por Dios, que es diferente. Porque entonces la mirada no se pone en el hombre, sino en Dios. Y se fija siempre la mirada en Jesucristo. Ese es parte del éxito de ser invencibles en Cristo. Que yo lo pueda lograr y lo vamos a ir viendo con la palabra de Dios. Cuando vino, puse 3 puntos para lo que era matar y al arrestar. Y me fui al versículo, creo que te puse ahí, déjame, porque quería estar clara con los versículos, María Luisa, por eso estoy buscando para que coincidamos. Quiero que me busques Juan 8:59 y después me buscas Juan del 18 del 4 al 9. Juan 18 del 4 al 9 y primero me lees el 8:59. 8:59 primero. Okay, Juan 8:59 y después me lees Juan 18 del 4 al 9. Es que quiero que queremos claros porque hoy tienen que salir convencidas, convencidos que con Jesús usted lo pueden lograr todo. Pero yo tengo que saber quién me está defendiendo. Yo tengo que saber quién pelea conmigo.
Yo tengo que saber hasta dónde yo puedo lograr y ahí es donde uno va a entender. Tú vas a lograr hasta donde tú quieras llegar. En el 100, en el 70, en el 30 y donde Dios te quiera llevar. Porque si no tienes la capacidad, no vas a poder lograrlo hasta donde Él quiera. Vas a llegar a un tope y de ahí no vas a moverte. Entonces, cuando llegas a un tope, el peligro que puede haber es la pasividad. Ya pierdes la fuerza espiritual, ya no haces las cosas como antes las hacías, porque perdiste el impulso de Dios y de Jesús para lograr metas nuevas en tu vida personal. A ver, por favor, María Luisa. Dice así Juan 8, versículo 59. Dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Y dice así el 18:4, dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? No, espérate. Yo quería que me leyera solo Juan 8:59 y después vamos al 18. Hoy quiero que cada día lea Juan 8:59 porque ahí vamos a hacer un comentario. Perfecto. Nueva versión internacional. Juan 8:59. Se titula Declaración de Jesús acerca de sí mismo. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. ¿Se acuerdan cuando David se escondió en una cueva? Cuando lo estaba persiguiendo Saúl. Hay momentos en la vida de un guerrero, de una persona que es siervo de Dios, que va a haber momentos como lo hizo Jesús. Se ocultó. Eso no significa miedo. Significa que yo tengo que preparar mi batalla con el que tengo que enfrentar y tengo que en lo oculto saber a qué me voy a enfrentar yo en un momento determinado. Y muchas veces las personas no entienden eso, porque las personas creen que con solo tener la capacidad espiritual para moverse, lo pueden lograr y eso no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque uno tiene que entender que hay demonios que te quieren destruir, personas que no te quieren, como no las tenía Jesús en un momento determinado. Pero cuando yo aprendo en lo oculto, en una situación donde yo me estoy preparando, el éxito va a ser mucho mayor cuando tenga que ser sacado a la luz, porque yo voy a saber cómo tengo que enfrentarlo. Entonces, por eso es que Jesús era vulnerable voluntariamente en situaciones específicas, porque él necesitaba que entendiéramos un principio que era que mejor a veces es caminar con la certeza de que yo voy a lograr una victoria en un momento determinado. Aquí no es el que corre más rápido, aquí es el que tiene más capacidad, más intelecto en Cristo para sobrellevar las batallas y saber cómo las enfrenta y las gana. Porque los contrincantes no paran y no descansan. Entonces nosotros necesitamos aprender esos principios de Jesús para lograr ser invencibles en Cristo. Si no, no lo voy a poder lograr. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona ve un tema como en Jesús soy invencible? Se va a buscar solo cómo es esa persona invencible, pero hay que escudriñar
lo que Jesús representa en lo invencible y lo imbatible para yo poder lograr entender en mi conocimiento que a lo que yo me enfrente soy imbatible si Cristo va conmigo siempre. Entonces, vamos ahora al otro versículo que te di del 18, que es cuando van a arrestar a Jesús. Vuelvo y les digo, él se hizo vulnerable delante de las personas, pero nadie lo pudo matar cuando pasó en medio de ellos. Y aquí en la conversación en Getsemaní no podían hacer nada porque no era el tiempo de Dios. Sigamos, léelo por favor. Dice así la versión Reina Valera, el capítulo 18 de Juan. Arresto de Jesús, versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho de los que me diste. Entonces, Nadie, ninguno se perderá. a ver, léelo tú, Cadia, por favor. Nueva versión internacional. Juan 18, 4 al 9. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, le salió al encuentro. ¿A quién buscan? Les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy. Judas, el traidor, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscan? Volvió a preguntarles Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho. De los que me diste, ninguno se perdió. Entonces, ahí entendemos el principio de que el Señor es invencible y nadie lo puede tocar si Él no lo permite. Y eso lo averiguaron los demonios después de que Él murió en la cruz. Porque ellos sonreían cuando Él caminaba pensando que los demonios habían ganado. Pero no ganaron nunca. Porque Él se hizo invencible más allá de lo imaginable para cualquier ser humano y cualquier parte del mundo terrenal o universal, lo quiero poner, porque no hay nadie que pueda ser superior a Él. Nadie. Entonces yo busqué versículos para poder demostrar que Él logró vencer la muerte y vivir por su resurrección. Y me fui a Primera de Corintios 15, María Luisa, léeme los versículos del 55 a 57. Así es. Dice así la versión Reina Valera. Primera de Corintios 15 del 55. Dice así el versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios,
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A ver, léelo tú, Cadia. Nueva versión internacional. Primera de Corintios 15, 55 al 57. El cuerpo resucitado. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él venció las fuerzas espirituales y al vencerlas, él tenía potestad, como dice Colosenses 2:15. Búsquenme Colosenses 2:15, que creo que también se los puse. Sí, Florice, sí nos los dio también. Léemelo, por favor, por el comentario que voy a hacer. Sí, dice así, exactamente. 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Que fue el comentario que hice de la cruz. A ver, tú, Cadia. Nueva versión internacional, Colosenses 2:15. Libertad en Cristo. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Por eso que él tiene poder sobre el mundo espiritual, porque bajó y subió. Entonces él es invencible. Si yo conociera ese precepto o ese atributo de Jesús claramente, no habrían tantos enfermos como hay hoy en día. Porque la enfermedad no viene del Señor. La enfermedad viene por el pecado y por la desobediencia. Entonces, la gente podría entenderlo más y se acercaría en arrepentimiento genuino para que el Señor pueda, siendo invencible, hacerte a ti poderosa en Cristo Jesús. Y vamos a seguir con la palabra de Dios, demostrándolo en el nombre de Jesús. Vayamos, creo que te puse Mateo 28:18 por lo del pecado, porque Jesús venció el pecado. La gente de la sinagoga y de los fariseos no podían entender por qué él decía, tus pecados te son perdonados. Pero lo hacía. Un ejemplo claro es el de María Magdalena, que le quitó 7 espíritus demoníacos. Porque él era una persona, un ser, no, él era persona, pero era un ser completamente lleno del poder y la gracia de Dios, porque era Dios mismo. A ver, léeme por favor, Mateo 28:18 te puse, ¿verdad, María Luisa? Así es, dice el informe de la guardia. Después dice la comisión, la gran comisión, perdón. Dice el versículo 28:18, versión Reina Valera, en Mateo, dice el 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Nueva versión internacional, Mateo 28:18. La gran comisión. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así como es importantísimo este punto, porque el Señor se hizo invencible con la resurrección.
Ya hemos visto las citas bíblicas donde dice, despojó a las potestades y provocó victoria por su cruz. Entonces, adicional a eso, en el nombre de Jesús, cuando yo oro para ganar una batalla, que quiero que Cristo, siendo invencible, me ayude a mí con ese atributo en mi vida personal, yo digo, tengo la potestad en los cielos y en la tierra. No porque lo diga yo, sino porque si tú eres de Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron y tienes la potestad para poder declarar que lo que tú pongas en el cielo y en la tierra va a suceder porque confías en Cristo Jesús. ¿Están entendiendo? Es una guerra, pero es una guerra que se vence declarando la palabra de Dios con autoridad, como lo hizo Jesús y que fue imbatible. Sigamos. Entonces eso me hizo buscar 3 versículos que me describieran cómo poder entender. Luego de todo, hasta aquí yo creo que ya deben haber entendido por qué Jesús era invencible. Pero había que buscarlo para que yo fuera invencible. Con los atributos y las características de Jesús dentro de las capacidades que Él me daba en el nombre de Jesús. Porque el tema dice, con Jesús soy invencible. Pero ¿cómo soy invencible con Jesús si no entiendo qué significa Jesús invencible? Si no entiendo que en mi debilidad Cristo se levanta, se hace más poderoso y se hace más imbatible. Y a mí eso es lo que nos interesa porque buscamos milagros, ya sea de sanidad, ya sea de negocios, ya sea de familia, de demonio. Todo lo buscamos en base a eso. Porque esa es la confianza y el creer que yo debo tener en Cristo. Si no, no voy a ser una nueva criatura. Yo puedo decir, yo soy una nueva persona, pero es mentira, porque no conozco los atributos que Jesús me puede dar como una persona nueva, renovada, levantada. No los tengo. Porque lo que uno repite como papagayo no puede dar ningún rendimiento a mi espíritu si yo no sé que ese espíritu mío está unido al espíritu de Cristo. Porque cuando declaré que Él era el Señor de señores, Él unió su espíritu al mío, dice la palabra de Dios. Entonces, por favor, leamos Primera de Timoteo 1:17 para poder entender por qué soy invencible en Cristo. Dice así, la versión Reina Valera 1960. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Dice 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible,
Al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nueva A versión ver, internacional. Primera de Timoteo 1:17. La gracia que el Señor dio a Pablo. Versículo 17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. si yo no entiendo que Jesús es inmortal, que es superior, que es un ser lo máximo, no puedo lograr ser invencible con Él, porque Él necesita que yo le declare mi aprecio, mi amor, mis fuerzas en Cristo, que yo le declare que yo confío en sus decisiones y que no voy a ser de doble ánimo, porque tú quieres generaciones limpias, sanas, tú quieres cosas buenas para tu vida personal, pero si tú no entiendes lo que dice la palabra de Dios, separado de mí, nada podéis hacer. No vas a lograr nada. Porque lo que tú buscas es añadiduras y no buscas el reino de Dios. Entonces ahí no va a llegar nada, se estanca la situación. ¿Por qué? Porque estás viendo lo que vas a recibir y no estás viendo lo que va a perdurar por los siglos de los siglos. Amén. Miren, ayer yo tuve una tía, abuela mía, que cumplió 101 años y la ven y está dentro de su vejez regia. Hoy la gente vive más que antes. Solo se los dejo como un comentario para que piensen, que mediten. Vamos al segundo. Después de primera de Timoteo 1:17 te di otro versículo, María Luisa. No lo recuerdo en este momento. A ver, después de estaba Apocalipsis 1:8. Ese. Vamos con Apocalipsis 1:8. Dice así, falsas doctrinas. No, estoy leyendo el que no es. 1:8. Aquí dice, las salutaciones a las 7 iglesias. Versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. A ver, Nueva léelo, versión Claudia. internacional. Apocalipsis 1:8. Saludos y doxología. Versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. O sea, tú quieres ser invencible con Cristo y ganar batallas en tu vida y en tu familia. Tienes que entender que Jesús es el principio y el fin, el primero y el último. No hay más, 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 más. Por eso yo les digo siempre, Él es el sándwich, porque Él es la mejor carne que puede haber. Es el verbo hecho carne, como dice Juan 1:1. Entonces yo necesito entender eso.
Porque si yo no lo entiendo, no logro batallas ganadas en mi vida personal, porque no conozco al que puede hacer por mí la obra que yo quiero lograr en Cristo Jesús. Entonces, eso me llevó a entender que las personas tienen que comprender que Jesús tiene la supremacía del mundo moderno, actual, de adelante, de atrás, todo le pertenece a la supremacía del Señor. ¿Qué es la supremacía del Señor? Superior a todo. No hay nada más valioso que Él. No hay nada más eterno que Él. No hay nada más victorioso que Él. No hay batalla que se pueda librar sin Él. Eso es lo que significa supremacía de Cristo. Y yo quiero ser invencible, imbatible, para lograr beneficios como hijo de Dios. Porque no se están logrando. No se están obteniendo. Porque hay mucho egoísmo, ego. Y lo que menos se busca es que la dignidad del hombre sea levantada de nuevo con lo invencible que Cristo puede hacer en la vida de una persona. No hay. Entonces busqué 3 versículos de la Biblia para que pudiéramos remachar lo que era ser invencible en Jesucristo y que la supremacía del Señor se sostuviera y me levantara completamente. Entonces busqué Hebreos 7:23, María Luisa. Sí, así es. Así es, dice así, el sacerdocio de Melquisedec. El versículo 23 dice así. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Nueva versión internacional. Hebreos 7:23. Jesús semejante a Melquisedec. Ahora bien, como aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos. Tú quieres tener vida, porque no solo es la vida física lo que está expresando ese versículo, es la vida en el reino de Dios. Lo que yo voy a lograr si yo, como dice Apocalipsis 24, me he sostenido en Cristo. He logrado ganancias en Cristo. He logrado victorias en Cristo. Yo voy a estar en el reino de Dios, aunque físicamente no lo esté. Porque la palabra es clara y lo dice claramente. Y vayamos al próximo versículo. Yo sé que los estoy. 2 Corintios 12:9. En la supremacía. Sí, dice así, 12:9. Aquí dice, el aguijón en la carne. Versión Reina Valera. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que
repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. ¿Qué fue lo que dijo el versículo 1 de Corintios 15, del 55 al 57 sobre el aguijón de la muerte? Aquí lo acabamos de leer de nuevo. Dice Apocalipsis 24, todos aquellos que murieron en la presencia de Dios estarán en el reino de los cielos. No es ser invencible en Cristo por serlo, no. Es entender que el precio que Jesús pagó por cada uno de nosotros tiene un valor que no se puede medir, no se puede lograr aprender de memoria, no se puede lograr sostener con palabras vacías. Tiene que ser la realidad de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Léelo, por favor, Cadia. Nueva versión internacional, segunda de Corintios 12:9, visión y debilidad de Pablo. Versículo 9. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Amén. Jesús se hizo vulnerable humanamente y no tenía que hacerlo. Los antónimos de invencible es débil, frágil. Si yo me hago lo máximo delante del Señor, estoy usando atributos errados que no me van a ayudar en el proceso para mí, mi casa y mi familia. Busquemos esos hombres grandes y poderosos que Dios tenía. Y todos tenían un carácter que el Señor fue domando, que fue cambiando, que fue provocando que se diera de forma distinta. Caleb y José fueron invencibles porque ellos resistieron a la tierra de los gigantes, declararon con sus bocas que el Dios Todopoderoso era más grande que todos. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Me puse en un momento determinado, Señor, porque este es un tema que provoca estremecimiento en las personas, porque yo puedo creer que lo estoy haciendo todo bien y no lo estoy haciendo bien. Porque mientras más conozco al Rey de Reyes, más puedo entender el valor de Él en mi vida personal. Y por eso se puede entender, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Quiero terminar con el Romanos 8, 38, 39, porque ahora podemos entender lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchos de nosotros no hemos sido imbatibles en muchas áreas de nuestra vida personal. Hemos sido vulnerables en algunas áreas donde hemos tenido temor y miedo. Pero Cristo pasó todo eso, lo venció
y está para decir, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Porque Él no se quiere quedar con nada. Y se los he ido diciendo a través de la palabra como el Señor me lo puso en mi corazón a mí. Porque de eso se trata en este momento, la pérdida que el mundo tiene. Y me acordé de lo que dijo el pastor Mario el martes. Y es cierto que Pablo lo dice, en los últimos tiempos la maldad se multiplicará. Habrán amadores de sí mismos, homicidas, como dice la palabra de Dios, y vemos cómo se multiplican los homicidios hoy en día. Lo estamos viendo las señales y no hacemos nada. Lo que quieren es golpear a los que trabajan por el Señor, porque lo que buscan es billete fácil y no sostener el reino de Dios. Yo estoy segura que, así como Noé quedó solo y se fue, el Señor puede hacer miles de cosas, pero lo importante es que aunque hayan de repentes de Dios, nosotros y nuestras familias estemos dentro de lo que el Señor pueda querer hacer en nuestras vidas personales. Leamos Romanos 8, 38, 39, María Luisa y después Cadia, y concluimos con el tema de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Romanos 8:38, versión Reina Valera 1960. Dice, más que vencedores. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Nueva versión internacional, Romanos 8, 38, 39, más que vencedores. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Tenemos que tener claro eso en nuestras vidas personales, que el amor de Jesús es para todos, pero no todos lo quieren. Y nosotros tenemos que, dentro de nuestras posibilidades, provocar que regresen a las iglesias, que regresen al camino, que busquen lo que realmente tiene valor en la vida. Nosotros podemos hacerlo, porque Dios nos ha preparado, nos ha enseñado para lograrlo. Pero no ser siervos inútiles. Podemos empezar con nuestra casa, y que no es fácil porque el demonio siempre anda agresivo, pero mayor es el que está en el cielo y en la tierra, porque Él está en todas partes. Y no se olvida de ninguno de sus hijos. Y siempre tiene la gracia y el favor sobre cada uno de nosotros. Bendecida noche, y confío en el Señor
que haya sido de edificación. Con Cristo soy invencible. Bendecida noche Amén, para todos. María amén. Luisa. Gracias, muchas gracias. En Cristo somos invencibles. Preguntas. ¿Entienden A por qué ver, dice Cristo y no Jesús? Porque Cristo resucitó. Jesús fue el que caminó hacia la cruz, pero Cristo fue el que resucitó. Y eso, hay un versículo de eso donde se le pregunta, donde dice, no me acuerdo en este momento cuál es el versículo, pero Pedro le dice, tú eres el Cristo, Ajá. el que se anunció que vendría. No me Eso acuerdo no el te... versículo que es, pero lo busco y se los mando después, pero por eso es que dice Cristo, porque ahí cobró ser invulnerable, superior, invencible, imparable, porque logró penetrar hasta lo más entraño de la tierra, lo más dentro de la tierra. Y así hay que ver al Señor Jesús. María Luisa, no sé si alguien quiere preguntar. A ver, Yo preguntas. creo que no lo leyó también Cadia en el último, sí, ¿verdad? Sí, Gloricel. Ok. A ver, preguntas, aportes. Allá. Ya yo creo que con lo que hoy han aprendido ya no debe haber una negatividad de que por qué no se da algo, ¿verdad? Ya tienen vocabulario para poder hablar en sus oraciones cómo saltar los nudos y las ataduras que están impidiendo la victoria. Así es. Así es. A ver, aportes. Aportes. Sabes que para mí ha sido como una remembranza de la María Luisa anterior. Recuerden, y para los que no me conocen de hace tiempo atrás, yo era la Super María Luisa. Era la Super María Luisa. Pero, ¿qué sucedía? Mis deseos, mis anhelos, mis milagros estaban allá y ella iba para allá, para atrás. Íbamos en sentido contrario. En contrario. Entonces, el ir aprendiendo de Jesús primero me hizo conocerme a mí misma e ir menguando. Y muchos de estos versículos en un momento determinado me los dieron, se me enseñaron y se convirtieron en ese martillo, ¿no? Que me golpeaban, pero era que estaban golpeando a la carne para que fuera menguando. Entonces, y reconocer que Cristo fue el que decidió, el que me tocó, el que me llamó, el que, wow, está haciendo cosas tan maravillosas, y no solo para mí, para mi casa, sino para dar a otros. Y entonces, el desconocimiento estaba metida en religiosidad y no conocíamos más allá, no había una relación verdadera. Y entonces, este tema me ha traído como un refrescamiento, ¿verdad? De la importancia de que es conocer a Jesús para conocernos a nosotros, para entonces entender esto que Gloricel nos ha explicado con la palabra de Dios muy sencilla y claramente, con la palabra: en Cristo eres invencible.
Iba a decir Floricel. Que nunca vamos a terminar de conocer al Señor porque Él siempre se guarda la última herramienta a su favor, pero lo importante creo que aquí es saber que contamos con Él y que aunque no tengamos todas las situaciones resueltas en este momento como quisiéramos, el Señor está atento a nuestras necesidades, pero Él necesita quiero más de ti. ¿No han oído esa canción que dice quiero más de ti? Porque a veces y eso lo he visto yo infinidades de veces, cuando tú ayudas a una persona a que gane la batalla, se olvidan de Dios. Es una cosa impresionante. Buscaron la añadidura y ya perdieron el amor. ¿Por qué las iglesias se están quedando vacías algunas? Por eso, porque la gente es ingrata y no se da cuenta de que sin Él nada somos. Por eso lo dice bien claramente, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Eso hay que entenderlo. Si no lo entendemos, se demorarán más los milagros, las señales no van a llegar como tienen que llegar, porque no queremos cruzar el mar, queremos quedarnos esclavos, porque mientras estoy esclavo puedo hacer lo que yo quiero y lo que me da la gana. Y me quedo en Egipto. Y entonces no quiero cruzar a la tierra prometida. Ese es el problema. Que la gente no quiere dar un extra. La gente quiere que todo sea sin sufrimiento, sin dolor, pero que llegue. Y ahí el Señor no va a contestar. Yo creo que este tema es un tema más bien de meditación. Tengo tanto tiempo en el Señor. He logrado tantos milagros de Dios, pero me siento que estoy estancada, que no logro superar ese pedacito que me falta. Entonces ahí es donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Como dice Juan 6:21 o Mateo 6:21. Mateo 6:21. Y eso es lo que tenemos que analizar. Y es meditar, no analizar, porque cuando se analiza hay carne. Es meditar. Y eso nos va a ayudar a mejorar la oración, porque va a ser más sincera, que es lo que muchas veces hace falta. Quiero, pero no quiero soltar. Y eso pasa mucho. No quiero soltar lo que yo tengo que mantener amarrado. Y ahí no avanzas, porque tienes que soltarlo todo. Y el Señor te hace que recojas todo lo demás. Así es. Yo creo que ya nadie quiere preguntar más. Todo el mundo ha quedado en silencio.
Confiemos en que el silencio sea meditación. Y vamos a ver si hay alguien que léete las citas y anuncia el tema del martes, María Luisa, y después, si alguien quiere oración, pues, para terminar. Como no, viernes 14 de abril 2026. Enseñanza espiritual. En Cristo eres invencible. Citas bíblicas. Jeremías 1:19, Lucas 4:28 al 30, Juan 8:59, Juan 18:4 al 9, Primera de Corintios 15:55 al 57, Colosenses 2:15, Mateo 28:18, Primera de Timoteo 1:17, Apocalipsis 1:8, Hebreos 7:23, Segunda de Corintios 12:9, Apocalipsis 20:4, Romanos 8:38 y 39, Juan 1:1, Apocalipsis 22:12 y 13, Juan 10:17 y 18, Filipenses 2:7, Juan 11:25 y 26, Filipenses 4:13, Mateo 6:21. Anunciarles que el próximo martes 28 de abril, 6 de la tarde, hora de Panamá, tendremos una entrega más que tiene por título Jesús, recibo sanidad, a cargo de nuestro hermano Celedonio Urrutia Jiménez. 6 de la tarde, hora de Panamá. Quedan invitados. A ver, oraciones. ¿Quién tiene peticiones para que Gloricel ore? Para que todos intercedamos en... Hola, señora Lercer, para pedir por la salud mental de las Ok, personas, por esos ok, espíritus de muerte, de suicidio que están ahorita mismo levantados. ok. Yo pido, Gloricel, por la autoestima de la mujer. La autoestima de Ok, la mujer. ok. Ajá. A ver, ¿alguien más tiene alguna petición? Sheila, Donelis, Elizabeth, que por primera vez nos visita. ¿Tiene alguna petición, alguna oración? Hola, Hoy, yo tengo una, yo quisiera que por la familia y la unión, quisiera que oraran por eso. ¿cómo no, Montserrat? Familia, unión familiar. ¿Alguien más? ¿Listo, Glorite? Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, gracias por tu bondad y misericordia durante este tiempo que nos hemos compartido en esta noche. Padre, en este momento te presento a las mujeres de este país. Permite
que toda situación de maltrato, de situaciones en las cuales hay menosprecio al valor de la mujer, tú provoques un cambio de actitud en ellas mismas, que se amen más primeramente y que con ese amor que reciben de ti puedan levantarse, ser empoderadas y bendecidas como mujeres en esta tierra donde te amamos. De igual manera, Señor, te pido por la salud mental de las personas en este país. De acuerdo a tu palabra, Señor, los problemas mentales surgen por la desobediencia en el hombre. Y lo dice claramente tu palabra en las consecuencias de la desobediencia. Turbación de espíritus, locura, que provoca que la salud mental se pierda en el ser humano. Lo que necesitamos, Señor, es una restitución de Dios en los hogares, que haya temor y temblor por la palabra y por todo lo que refleja el Señor en medio de cada familia. Permite que haya realmente un entendimiento claro y preciso de la importancia de Cristo por los siglos de los siglos. Amén. De igual manera, Señor, en este momento te pido por las personas necesitadas de trabajo en este tiempo. No hay incentivos laborales para las personas en este país. Señor, te pido que tú permitas que se abra un banco de trabajo para tanta gente que necesita en este momento, sobre todo los jóvenes, levantar su valor como personas para tener un trabajo digno con el cual puedan llevar el sostén a sus casas. De igual manera, Señor, te presento a la familia. ¿Qué decir de eso, Señor? Las familias destruidas utilizan a los niños para provocar risa sobre lo que significa el valor de la familia en un momento determinado. No permitas, Señor, que ese aguijón de muerte entre en los hogares y provoque destrucción de la familia. Crea la unidad familiar, pero sobre todo el respeto a los roles que cada uno tiene que dar dentro del hogar. No cambiar las posiciones de forma arbitraria, sino permitir que todo se maneje de acuerdo a como tú lo creaste desde el inicio de la familia en la tierra. Haz, Señor, un cambio de actitud mental y positiva para que los hogares vuelvan a tener el respeto hacia lo que significa la autoridad del país y sobre todo la autoridad de los cielos. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bendecida noche para todos y que tengan un excelente